El Hub de Innovación y Talento de Telefónica cumple su primer año. Lo visitamos para conocer qué ha supuesto en la estrategia de la compañía y además hablamos con el CEO de Telefónica España, Sergio Schle. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Estamos en vuestro centro de innovación para hablar de innovación. Quizás una de estas palabras que de tanto usarla, y sobre todo en las partes de marketing y en las partes comerciales, casi la hemos desvirtuado. Por eso me gustaría que nos contaras qué es para ti y cómo veis en Telefónica ese concepto de innovación. ¿Qué es para Telefónica la innovación? Sí, yo creo, como dices, hay un punto de desvirtuarse y también hay un punto de que parece que la innovación la llevamos haciendo solo 10 años, ¿no? Está muy asociado a los temas digitales o a los emprendedores, y lo cierto es que la innovación es una parte casi inherente del ser humano. Es esta necesidad que todos tenemos de hacer las cosas de manera distinta, si podemos de manera mejor. Y quizá lo que hemos visto ahora es que tenemos más herramientas para hacer las cosas de manera distinta, poder hacerlo de manera más veloz. Pero es algo que desde el principio de la historia de la humanidad siempre ha estado presente, ¿no? Que es nuestro deseo de mejorar. Tú que eres aficionado a la historia, sí. Es verdad que estos bucles temporales parece que se repiten, ¿no? La innovación es una constante, los problemas a los que nos enfrentamos se parecen muchos a los que se enfrentaban nuestros antepasados, pero esta velocidad del cambio parece que es la que nos trastoca todo, que todo parece que va tremendamente deprisa. ¿Cómo crees que en un entorno que va tremendamente deprisa, en el que además parece que la capacidad de copia tiende a infinito, por qué sigue siendo importante que las organizaciones innoven? Bueno, precisamente yo creo que lo acabas de mencionar tú. Quizá lo que ha cambiado en estos últimos 20, 30 años respecto al resto de la historia de la humanidad es la velocidad de transformación. Aquí la sensación a veces que tienes es que cada año equivale a una década o a dos de hace un siglo, y cada década a un siglo, ¿no? Al final es muy importante el poder innovar, el poder adaptarte, porque si no, no puedes sobrevivir. Al final es el propio contexto el que cambia. Es como si fuéramos animales en una jungla, solo que la jungla cambia prácticamente cada año y cada 10 años pues cambia un hábitat totalmente distinto. Si no eres capaz de transformarte a ti mismo como persona o como organización, es muy difícil que sobrevivas de manera exitosa. Yo creo que es interesante esto que decías, ¿no? La innovación desde el punto de vista de personal, del cambio de las personas, desde el punto de vista de las organizaciones, incluso desde el punto de vista de los países, ¿no? y de las regiones. ¿Por qué crees que desde luego, partiendo de lo personal, es tan importante hoy que los negocios, que las empresas apuesten por la innovación? Sí, bueno, era lo que mencionábamos antes, es una necesidad. Yo creo que antes casi era una elección. Te podías permitir, en cierta manera, pues estar durante una serie bastante elevada de años con un modelo de negocio, con un producto, con unos procesos con muy poquitos cambios o con cambios muy marginales, ¿no? A día de hoy no es así. No tienes más que mirar las compañías que eran referentes, por ejemplo, en el mundo tecnológico hace tan solo 20 años, pues probablemente alguna queda, ¿no? Microsoft es un buen ejemplo, pero muchas de los líderes tecnológicos a día de hoy o los líderes empresariales son radicalmente diferentes. Y yo creo que todos tenemos que asumir que vivimos en un mundo que es así, que incluso si ahora nos parece inamovible muchos de estos grandes referentes empresariales y tecnológicos, quizá dentro de 20 años no lo sean, y tenemos que admitir y saber adaptarnos a esa velocidad del cambio, sabiendo que todo va a cambiar muy rápidamente. Si quieres, estábamos en lo macro, pero por bajar también a lo micro, ¿no? Y por entender también lo que estáis haciendo vosotros en innovación. Hablabas, cambiar modelos de negocio, cambiar tecnologías, cambiar productos, cambiar procesos. ¿Cómo es la innovación que estáis haciendo aquí en Telefónica? Sí, yo creo que es importante diferenciar, porque a veces pensamos que innovación es reinventar la rueda y sacar un nuevo producto, una nueva cosa que no existía. Hay algo de eso también, ¿no? Podemos pensar en todo lo que empresas como la nuestra, como Telefónica, ha hecho en muchos cambios, ¿no? Una innovación muy fuerte en temas tanto de lo que es evidentemente el mundo de las comunicaciones, que sigue siendo nuestro negocio nuclear, ¿no? Lo que son las fibras, los móviles, ahora el 5G, ¿no? Parece que cada 2-3 años sale una nueva tecnología y hay que ir pues incorporándola a nuestro portfolio. Entonces hay una parte de eso que hay que ir incorporando. También en nuevos verticales, nuevos negocios que estamos explorando, que quizá hace años pues ni habrías esperado ver a Telefónica ahí, ¿no? Una empresa líder ya en los países donde opera en los negocios de IT, por ejemplo, para empresas. En España pues estamos innovando muchos nuevos negocios donde antes no estábamos, como la energía solar, las alarmas, en audiovisual, ¿no? Donde nos hemos convertido en los productores
referentes del audiovisual en español, algo que quizás no te habrías esperado hace tan solo 5 años, ¿no? Entonces, hay una parte de innovación que quizá es una innovación muy visible hacia afuera, que se refleja en grandes cambios, grandes gestos, pero lo que realmente nos hace exitosos como compañía es una innovación que quizás se ve menos, pero que es tremendamente necesaria para competir, que es el cambiar nuestra forma de hacer las cosas, el ir innovando constantemente en nuestros procesos para cada vez más pues, ir proveyendo un servicio más eficiente, más eficaz y de mayor calidad. Esto, hoy en día, si no vas cambiando y te vas replanteando día a día tu manera de hacer las cosas, incluso las pequeñas cosas, si no haces eso es muy difícil ser competitivo. Yo creo que es muy interesante esa distinción, ¿no?, entre innovación e invención, que a veces sí, las comparamos y son cosas muy diferentes. Efectivamente. Además, en un entorno como el que estamos, inventar es cada vez más difícil, ¿no? Está casi todo inventado. Pero hablabas de sectores concretos, de áreas concretas en las que estáis apostando por esa transformación. Si quieres, por pensar algunas que yo creo que seguro que interesan al que nos están viendo. Hay una que tiene mucho que ver con el momento en el que estamos y que tiene que ver con la energía. Todo el mundo sabe lo importante que ha sido la energía, lo importante que va a ser, sobre todo si queremos salvar este planeta, que es el único que tenemos, por lo menos de momento, más todavía con esta situación geopolítica en la que hace que las dependencias exteriores pues, sean críticas. ¿Qué estáis planteando en Telefónica, por ejemplo, en este área de la energía? Sí, es un buen ejemplo de innovación porque, de nuevo, en este caso no es tanto que nosotros hayamos inventado, obviamente, la energía fotovoltaica, ¿no? Yo creo que esto es evidente que lleva ya circulando desde hace un tiempo, pero lo que hemos intentado, de la forma en la que hemos intentado diferenciarnos, innovar en este campo es haciéndolo accesible a cualquier tipo de cliente, facilitándole mucho la vida a las personas, en este caso, en el tema de la adopción de la energía fotovoltaica. Todos entendemos, como bien dices, que es el camino al que hay que ir, todos entendemos que va a ser el final, el escenario final en alguna manera, que es el campo de las renovables, pero al final nosotros como usuarios pues parece que nos cuesta saber cómo avanzar, ¿no? Y tengo que pedir permisos, tengo que instalarlo, pero ¿cómo hago? ¿De quién me fío que no me vaya a hacer una chapuza en mi tejado? Luego esto ¿cómo lo mantengo? ¿Cómo lo financio? ¿Cómo lo opero? Y nosotros lo que hemos intentado es dar respuesta a ese problema que entendíamos existía entre nuestros clientes, que es, bueno, pues nos vamos a encargar de todo, te vamos a hacer la vida muy fácil, nos encargamos de analizar cuál es la solución que más se adapta a tu casa en concreto, vamos a hacer un estudio técnico, vamos a encargarnos de pedir los permisos, te lo vamos a instalar, te lo vamos a mantener, te lo vamos a operar y te vamos a dar a ti mucho control y mucha transparencia sobre ese servicio que estás haciendo, ¿no? Que es algo que la tecnología digital nos permite hoy en día. Puedes ver en tiempo real a través de tu móvil pues cuánto es la energía que generas, cómo la estás consumiendo. Entonces, de nuevo, yo creo que este es un buen ejemplo de innovación en el sentido de que no estás innovando en gran escala como inventando una nueva forma necesariamente de generar la energía, pero sí que puedes ocupar un espacio diferencial en el sector energético a través de una propuesta de valor diferente, ¿no? Y apalancando mucho las nuevas tecnologías. Sí, bueno, al final la energía solar es la más vieja de las energías, ¿no? Sí. Históricamente, pero lo que hacéis ahí es democratizarlo gracias a esas tecnologías que sí que son nuevas. Quizás, también por lo que hemos vivido en los últimos tiempos, aunque ahora parezca que todo tiene que ver con la energía, otra de las cosas que como ciudadanos nos sigue preocupando tiene que ver con la salud. Sí. Otro entorno de infinita innovación en el que también en la casa estáis haciendo cosas. Sí, es otro ejemplo, ¿no? Y de nuevo, intentando dar respuesta a un problema para que está ya en la sociedad. Evidentemente todos tenemos la fortuna de vivir más que antes y ahora nos empezamos a preocupar no solo de vivir más años, que también, sino de tener una calidad de vida mejor, ¿no? Hay muchos estudios que se enfocan casi más en esa métrica, ¿no? Que es calidad, esperanza de vida con salud, que no simplemente esperanza de vida. Y eso está poniendo mucha presión a los sistemas sanitarios en todo el mundo, cómo poder responder a ese desafío de una demanda de servicios sanitarios creciente. De nuevo aquí, las nuevas tecnologías facilitan mucho esto. Hoy en día pues no es necesario realmente, o no debería ser necesario, ir a un médico de primaria porque tienes un dolor de cabeza o no sé, y te tienen que recetar un antibiótico, pues parecería un poco ineficiente tener que salir de tu casa, ir hasta un centro de primaria, esperar allí no se sabe ni cuánto, eso sí te atienden relativamente rápido, luego irte con tu receta escrita a una farmacia. Todo esto ya se debería de poder hacer de manera casi electrónica, ¿no? Hacerlo desde tu propia casa, que alguien te diagnostique,
evidentemente diagnósticos relativamente sencillos, que te deriven a un especialista en caso de que determinen que eso es necesario, o en caso de que ellos crean que el tratamiento, pues ellos mismos son capaces de darlo en ese momento, que te extiendan una receta electrónica que puedas canjear en una farmacia, ¿no? Ese es el tipo de servicio que nosotros estamos proveyendo ya y que creemos que es evidentemente complementario a los sistemas de salud actuales, pero que van a ser muy necesarios en el futuro. Es un buen ejemplo también de innovación, de cómo aplicamos las nuevas tecnologías a problemas importantes y muy acuciantes para la sociedad hoy en día. Ahora seguiremos con algún sector más, pero me interesa esto que decías, ¿no? de al final llegar a esta innovación que puede llegar al ciudadano, porque a veces con las tecnologías digitales teníamos esa sensación de Negroponte, ¿no? Del demasiado pronto, demasiado poco, demasiado pronto, ¿no? De proponer cosas que son demasiado avanzadas para un público general. Sí. ¿Crees que, por ejemplo, con todo lo que hemos vivido, volviendo a este tema de la salud, ¿no? Desde luego estas derivadas que ha tenido de digitalización de nuestras vidas, ¿no? Era un virus biológico, pero ha sido el avance digital el que ha generado. ¿Crees que hoy la ciudadanía está más preparada para estas innovaciones digitales, para estos servicios? Totalmente. Y hay una cosa muy curiosa muchas veces cuando hablamos, porque a veces quizá una de las cosas menos positivas de la tecnología o de esta revolución tecnológica que estamos viviendo es que nos inventamos palabras para intentar hacer esto más, no sé, complicado o darle un cierta patina ahí de, oye, creyendo qué cool, que es cool, ¿no? Creyendo que esto es cool y tal. Y lo que hacemos es complejizar conceptos que son muy sencillos, ¿no? Y uno de ellos que ahora está muy de moda es el famoso metaverso, ¿no? Y la verdad que hay mucha gente que cuando hablas con, oye, pero ¿qué es esto del metaverso y tal? Joder, ¿qué quiere decir que todos gafas virtuales y cómo vamos a ver? Y yo siempre digo que el metaverso en realidad lo hemos vivido ya. O sea, lo que vivimos cuando estamos todos encerrados en nuestra casa en lo peor de la pandemia era una versión beta de lo que era. O sea, ahí se demostró que realmente como ciudadanos, como sociedad, estamos preparados para vivir de una forma remota. Esto no quiere decir que nos apetezca más vivir de una forma remota. Yo creo que todos salimos de ahí deseosos de poder abrazar a nuestros amigos, a nuestros familiares, de poder interactuar con nuestros compañeros de trabajo. Pero lo que sí demostró es que como sociedad, ese escenario en el que mucho de tu vida en realidad ya es una vida digital o podría ser una vida digital, es un escenario muy, muy factible. Y todos trabajamos en remoto, nuestros hijos se educaron en remoto, compartimos copas de vino a altas horas de la noche en remoto con amigos. Y eso yo creo que es una buena demostración de que como sociedad en general estamos capacitados y cada vez más capacitados para ese futuro que ya es un presente. Hace 5 años, una experiencia de una pandemia como la que hemos vivido y todos se encerró en casa, hace tan solo 5 años habría sido una experiencia muy distinta, ¿no? Y eso de nuevo da fe de lo rápido que avanza la tecnología. Y vete a saber tú dónde estaremos o las capacidades que tendremos de hacer cosas en digital dentro de 5 años. Y el salto en el tiempo que se ha producido, ¿no? Porque es verdad que muchas de estas cosas sabíamos que llegarían, ¿no? Trabajaríamos desde casa, aprenderíamos en remoto, veríamos al médico a cientos de kilómetros, todo esto sabíamos que llegaría, pero era el futuro. Pero el futuro de repente llegó, ¿no? En pocas semanas, un avance de años. Pero es interesante que muchos de la innovación que proponéis son nuevas soluciones para problemas que hemos tenido siempre. El problema de la energía, el problema de la salud, el problema de la seguridad, que es otro de los que estáis trabajando. ¿Cómo entendéis esa visión de proponer nuevas soluciones para que un hogar que al final tiene los retos de siempre tenga, creo que usabas tú la palabra, ¿no? Soluciones más fáciles gracias a esta tecnología que le hagan vivir un poco más tranquilo? Es verdad que lo comentamos antes también, ¿no? Parece que los problemas del mundo o las cosas que queremos resolver como sociedad vienen siendo la misma desde hace milenios, ¿no? No cambian y simplemente lo que cambia es las herramientas que tenemos disponibles para poder intentar responder a esos desafíos. Las palancas, efectivamente. Esto ya es incluso más avanzado que una palanca de Arquímedes, ¿no? Esto ya es una cosa un poco más potente. Sí, en el caso de lo que, desde el punto de vista de Telefónica, nosotros lo que sí que tenemos muy claro es que queremos ser muy fieles a nuestros valores propios como empresa y también a nuestro compromiso que adquirimos con nuestros clientes, que en nuestro caso es intentar hacerles la vida fácil, ser una empresa confiable, que alguien pueda realmente confiar en nosotros, ¿no? Ya lo hacen en algo que es muy crítico, como es las comunicaciones, ¿no? En la pandemia de nuevo lo vimos. Oye, puede pasar lo que tenga que pasar, pero confía en nosotros para que vas a poder desarrollar tu vida digital con la mayor calidad y con el mejor servicio, ¿no? Porque ahí estamos nosotros para garantizarlo.
y sin que te tengas que preocupar por nada. O sea, yo creo que una cosa fabulosa de las comunicaciones es que no solo es una tecnología que literalmente nos ha cambiado la vida, sino que lo ha hecho de manera muy sencilla. O sea, tú coges un teléfono, puedes ir a una tienda, contratar una fibra de telefónica en tu casa que te va a permitir tener 1 giga de conectividad, que es una barbaridad, te permite hacer un montón de cosas. Hay un montón de cosas detrás de eso que tienen que pasar o que han pasado para que eso sea una realidad, pero desde el punto de vista del cliente es relativamente sencillo. Tú vas a una tienda, lo llamas por teléfono, lo contratas, te esperas en tu casa, no sabes muy bien qué pasa, pero un día vienen unas personas que te hacen una pequeña instalación, te dejan un router puesto, un Desco en la mayor parte de nuestros casos para que disfrutes de una televisión digital, y ya está. Y todo funciona, ¿no? Es sencillo. Y si tienes algún problema, pues llamas al 1004, al 1002 o, no sé, a través de la web o lo que sea, y alguien te lo arregla. Esto es lo que intentamos, aunque sean verticales o negocios muy diferentes, esta promesa, este compromiso con nuestros clientes es lo que intentamos llevar a cada cosa que hagamos. Que sea sencillo, o sea, bien sea la gestión de la alarma de tu hogar, bien sea la energía, bien sea salud, el vertical que sea muy sencillo, que tú no te tengas que preocupar, que seamos una empresa confiable. Que eso también es innovación, ¿no? Solucionar los pain points, ¿no? Los puntos de sufrimiento. Es innovación, pero siempre en base a unos valores concretos. Yo creo que la mayor parte de las compañías, de manera consciente o inconsciente, yo creo que en el caso de Telefónica es de manera muy consciente, pero en otras quizás es más inconsciente, tenemos unos valores que es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, ¿no? Y estos valores, curiosamente, y no hace falta dar nombres, pero yo creo que todos podemos pensar ejemplos de empresas o de líderes globales que tienen unos valores, en algunos casos más positivos y en otros quizá un poquito menos, pero siempre muy consistentes, ¿no? Hacen lo que hacen, hagan lo que hagan, aunque hagan cosas muy distintas, su forma de hacer las cosas o su forma de diferenciarse de cara al cliente es muy similar. Decías desde el principio, y lo voy a insistir ahora, que sois una compañía que hace muchas cosas diferentes, y en el área de innovación, pues que al final, como decimos, se centra mucho en las personas que trabajan también aquí en Telefónica. Vosotros, claro, tenéis ingenieros de telecomunicaciones, tenéis científicos de datos, pero también tenéis guionistas, creativos, todo ese ámbito. Y además un entorno que tú conoces muy bien porque has leído en primera persona. ¿Cómo buscar ese hilo común, o qué crees que es el hilo común de personas que hacen cosas tan diferentes? Y ¿cuál es el eje que hace innovar a personas tan diferentes en un grupo tan complejo como Bueno, quizá cuando tienes la suerte, como ha sido mi caso, ¿no? de trabajar con grupos de personas que podrías pensar que son personas muy distintas, ¿no? Desde creadores de televisión hasta ingenieros que están diseñando sistemas cloud o de ciberseguridad para grandes empresas, lo que te das cuenta es que en el fondo ninguno somos muy diferentes. Todos intentamos buscar siempre la excelencia, la innovación en el sentido de buscar formas distintas, mejores de hacer las cosas, y quizá nuestro campo de actuación es diferente. Quizá, como decías, a un guionista de ficción, pues lo que quiere es ser innovador y quiere crear una cosa que sea su historia, que nunca nadie jamás haya oído, y busca esa innovación y esa excelencia en un ámbito que es el de la ficción. Y quizá pues un ingeniero, un diseñador de producto que está pensando en cómo hacer una alarma que sea la mejor alarma para tu hogar y para tu familia del mercado, pues lo busca en un ámbito muy diferente, pero lo que les motiva es muy similar. Es muy curioso de ver que no son personalidades tan distintas como pudiera parecer. Cuando decías al principio el cambio en el proceso, ¿no? El proceso creativo o la actitud creativa o innovadora no es tan diferente, ¿no? del que hace una cosa o la que hace otra. No, y yo podría añadir que otra cosa también que es muy curiosa de ver es que todos tenemos quizá un poco hacer esta caricatura y decir, bueno, la gente que se dedica a temas más creativos es gente, bueno, que está ahí con un papel en blanco, de repente se levanta un día por la mañana y dice, se me ha ocurrido una genialidad, y es mucho de inspiración y poco de sudoración, no sé cómo decirlo, ¿no? De trabajo duro. Y no es así. O sea, los mejores creadores es gente que esto es un trabajo muy artesanal, muy metódico, bueno, tú lo sabes perfectamente, de meterlo en muchísimas horas a lo que haces, ¿no? De una manera muy ingeniera en muchos casos. Y en el otro caso también, la persona que es el diseñador de producto o el ingeniero de redes, pues más allá de que tenga un trabajo muy metódico, también necesita ese punto de inspiración y de creatividad para poder solucionar problemas quizá técnicos de una manera distinta como se ha hecho en el pasado. Para terminar, porque vosotros trabajáis mucho también en el modelo de innovación abierta, innovación compartida.
también de creación compartida. Sí. Acabáis de estrenar El Apagón, que es una historia que surge en nuestra casa. Y esas historias, tanto en la parte técnica como en la parte de los contenidos, como en todas partes, creo que cada vez se repiten más, ¿no? Sí. ¿Cuál es vuestra visión de la colaboración en la innovación y de estas estructuras abiertas en la manera de crear? Es fundamental y probablemente es una de las cosas en las que más hemos cambiado como sociedad, o al menos desde el punto de vista empresarial, respecto a hace unos años, ¿no? Yo creo que antes, cuando hablabas de nuevo desde un punto de vista puramente empresarial, tenías unos roles que eran muy definidos, ¿no? Oye, pues este es mi cliente, este es mi proveedor, este es mi competidor. Hoy en día, como algunos lo catalogan, estamos en un mundo que es mucho más gris, en una economía mucho más líquida, en la que perfectamente, y nosotros podríamos dar infinidad de ejemplos en todos los campos en los que operamos, trabajas con una empresa en la cual en algunos aspectos compites y en otros aspectos eres un colaborador fundamental, ¿no? Sois colaboradores fundamentales. Hoy en día es, yo diría, me atrevería a decir, prácticamente imposible ser innovador a nivel empresarial, al menos desde una perspectiva autárquica, tú solo encerrado y sin relacionarte con nadie, ¿no? Simplemente porque, de nuevo, las palancas que tenemos ahora, las herramientas que tenemos para poder solucionar problemas son cada vez más sofisticadas, son más potentes pero más complejas, y el uso efectivo de estas herramientas requiere necesariamente hacerlo conjuntamente con otros. Pues vamos a cerrar con un bucle, hablando de bucles, ¿no? Porque hablabas de lo líquido y me venía a la cabeza la modernidad líquida de Bauman, que tiene 25 años y parece que se escribió ayer. Correcto, sí, es así. Hablábamos antes, justo antes de empezar la entrevista, que a veces lees libros o cosas que se escribieron hace 2 siglos y parece también que se han escrito ayer, ¿no? Quizá, digamos, las soluciones que tenemos cambian, pero los desafíos no son muy distintos. Pues muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, un placer. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Hablaba Sergio del rol que juega la innovación hoy, desde lo macro hasta lo micro, y cómo todas las empresas, todas las organizaciones estáis embebidas de este espíritu de transformación y de innovación. El mundo del agua, particularmente en los últimos años, hemos visto muchísimos desarrollos, sensórica, modelados, distintas tecnologías. Cuéntanos, en el canal de Isabel II, cómo entendéis la innovación y qué rol juega en vuestra organización. Interesante la pregunta. Sí, yo creo que Canal de Isabel II siempre ha sido una empresa innovadora desde sus orígenes. En 1851 somos una empresa de larga trayectoria, sí señor, 170 y tantos años. ¿Por qué innovadora? Pues porque se dimensionaron unas infraestructuras mucho más allá de las necesidades de aquel entonces, ¿no? Madrid por aquel entonces era una villa pequeña, sucia, sin agua, y quería transformarse en lo que era una gran capital, ¿no? Entonces, desde el río Lozoya hasta San Bernardo se hicieron unas infraestructuras para dar agua a una población muchísimo más elevada de la que había en aquel entonces, ¿no? La innovación en Canal está embebida dentro de la estrategia. Tenemos una estrategia 2018-2030 estructurada en 10 líneas. La línea 9 es específica para liderar la innovación y el desarrollo. Es algo que funciona desde la dirección de la empresa, ese camino top-down, pero también desde el bottom-up. Las áreas operativas, las áreas de mantenimiento son las que realmente desde las que emana la innovación en Canal de Isabel II. Trabajamos con todas las tecnologías actuales, ¿no? El Internet de las cosas, inteligencia artificial, temas de machine learning, redes neuronales, sensórica. Intentamos estar al borde de las nuevas tecnologías e implantarlas al servicio del ciudadano. Vosotros sois una organización, como dices, muy vinculada a la infraestructura de ciudad. Además, es una empresa pública que ofrece un servicio público. Sí. Entiendo que aunque la sostenibilidad es importante para todos, para vosotros todavía más. Además, trabajando con agua, ¿no? Sin duda, forma parte de nuestros 5 valores, ¿no? Con compromiso, cercanía, excelencia, transparencia, sostenibilidad es otro de nuestros 5 valores. ¿Y dónde está ese vértice común, ¿no? Entre la sostenibilidad y la innovación? Fíjate que nuestro producto es el agua. Nosotros gestionamos el ciclo integral del agua. La cogemos de los embalses, la tratamos, la distribuimos, llega a los ciudadanos. Una vez usada, la recogemos, la depuramos y la devolvemos al río. Nuestra sostenibilidad está en el cuidado del medio ambiente. Nuestra sostenibilidad está en mejorar la calidad de las aguas una vez que las vertemos al río.
términos como economía circular, balance neutro energético, son algo en lo que estamos trabajando. Objetivo, ser neutros en consumo de energía en 2030. Estamos ahora en un 86%. Somos los mayores productores de energía de la Comunidad de Madrid y lo hacemos a través de nuestras centrales hidroeléctricas, la producción de energía con los saltos de agua, turbinas. En los procesos de depuración producimos biogás, el biogás lo transformamos en electricidad. Si depuramos ese biogás y lo transformamos en biometano, lo utilizamos en los pilotos que tenemos para uso vehicular o de inyección a red. Estamos haciendo también nuestros pinitos en la producción de hidrógeno. Es hidrógeno verde porque se produce con electricidad procedente de fuentes renovables. Nosotros decimos que el nuestro es verde porque utilizamos agua regenerada en vez de agua normal para el proceso de electrolisis. Recuperamos energía en nuestros procesos. No somos unos productores de residuos en nuestras depuradoras, al contrario, todo es aprovechable. Los lodos, la mayoría los utilizamos para la agricultura, son un excelente fertilizante. Recuperamos el fósforo de las aguas residuales en forma de estrubita, otro fertilizante también muy interesante. Producimos energía. También hablábamos con Sergio, y tú ahora lo corroboras, ¿no? Desde luego que la innovación cada vez más está presente en las organizaciones, que es una palanca fundamental para temas tan importantes como la sostenibilidad, pero también por ver también la otra cara, ¿no? En una organización como la vuestra, ¿cuáles han sido los grandes retos a la hora de tanto desde la parte operativa de la que hablabas, como desde la parte estratégica, ¿no? de introducir esa innovación, de introducir esa tecnología, de introducir esos nuevos desarrollos? Tendría que decirte que no hemos encontrado grandes barreras, ¿no? A lo mejor pequeñas vallas. Sí es verdad que una empresa de 170 años de historia pues tiene algunos procesos ya muy estabilizados y hay un cierto rechazo al cambio en algunas cosas, ¿no? Se requiere de una mentalidad muy abierta, de gente proactiva, y podemos encontrar algún escollo en esa parte, ¿no? Pero no, o sea, trabajando y buscando la implicación de los operadores, de las personas que trabajan en el mantenimiento de las infraestructuras y trabajando con ellos en la innovación, enseguida a través de pruebas de concepto o proyectos pilotos, damos con la clave para implantar una nueva tecnología. O sea, eso que pueda haber un cierto rechazo al cambio, enseguida trabajando juntos se transforma en oye, esto funciona, vamos todos a una. También es verdad que la innovación hay veces que se fracasa, ¿no? Y también hay un cierto rechazo a ese fracaso, pero hay que darle importancia también al conocimiento de que una tecnología ya no es aplicable o no funciona adecuadamente para una empresa como la nuestra. Es un aprendizaje, no un fracaso. Es un aprendizaje, ¿no? Es decir, el fracaso en una innovación sigue siendo un conocimiento relevante. Hablabas de estas tecnologías con las que estáis trabajando. Hoy, cuando hablamos de agua, todo el mundo piensa en modelados, en sensórica, en cada vez más tecnologías. ¿Qué es lo próximo que veremos en el canal de Isabel II? ¿En qué tecnologías estáis trabajando? Bueno, pues en cuanto a modelados hidráulicos, modelados fluidodinámicos, los utilizamos muchísimo. Estamos a las puertas de tener una especie de gemelo digital de lo que serían toda la operación de del ciclo integral del agua, ¿no? Tanto en abastecimiento como en saneamiento y depuración. Creo que todas las empresas tenderán a eso, a ese modelado, a ese gemelo digital que nos permita simular situaciones, estar preparados ante avenidas, lluvias fuertes, lluvias extremas, cambio climático, crecimientos de población. Todas estas cosas las estamos modelizando. Un gemelo digital, ¿no? Te permitirá una gestión virtual de algo tan físico como es el agua. Sí. Las tecnologías estas de realidad virtual también las utilizamos en operaciones de mantenimiento, la comunicación y la forma de trabajar cambia, ¿no? Tú puedes estar con un operador dirigiendo la distancia y ambos están viendo la misma máquina, están viendo la misma y sabes qué botón tienen que pulsar o qué llave tienen que cerrar. Las tecnologías facilitan mucho todas esas operaciones. Si quieres, para terminar, porque veíamos muchos frentes, muchos proyectos, muchas tecnologías, muchas capacidades que estáis adquiriendo, pero ¿tú crees que los consumidores finales, que al final somos los que disfrutamos de los servicios de canal de segunda, somos también conscientes de la innovación que estáis haciendo y de todo lo que estáis realizando? ¿Somos sensibles a este tipo de mejoras? Yo diría que sí. Tenemos la suerte de estar bien valorados y de hecho vamos a hacer más cosas para los consumidores, ¿no? En las tecnologías de comunicaciones IoT nosotros vamos a desplegar la telelectura de 1,5 millones de contadores para los 6,7 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid. Nosotros pretendemos darle
a ellos esa información, van a conocer su consumo prácticamente en tiempo real, van a tener capacidades para detectar ellos mismos consumos anómalos y ver si hay una pequeña fuga en su instalación. Vamos a ofrecerle servicios de valor añadido como el decir, bueno, yo tengo una residencia, una segunda residencia y yo no espero ahí un consumo, pues a lo mejor hay un consumo no esperado porque se le ha roto una tubería o una ocupación. Todas estas cosas, yo creo que el usuario final, el ciudadano, va a ver que la innovación le revierte a él también en un beneficio. Una innovación que nos empodera, ¿no? Que nos da nuevas capacidades, que también decía Sergio, a las personas. Pues muchas gracias, Jaime, por acompañarnos hoy. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias.